Hola, hola. Bueno, qué lindo estar por acá. Me gusta más, es una red más tranqui, más profunda. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Paula Esnarriaga, alma guía. Esta es mi historia, lo que les traigo hoy para mis queridas consultantes y para quienes quieran escucharme. Les agradezco por quedarse. Siempre surge en las sesiones preguntas. Y bueno, por cuestiones de tiempo, entre sesiones, bueno, no se puede, no puedo ahondar, no puedo explayarme y contarles. Entonces dije, esta es una buena oportunidad para que mis consultantes sepan mi historia y también para quienes resuenen. Porque yo llegué hasta acá y soy esto porque a mí me hubiese gustado que mi camino sea más amable. Nuestra intuición, las capacidades psíquicas, es información que ha estado disponible de una manera restringida, selectiva, y nos tocó aprender como nos salió, como pudimos. Y yo estoy acá también un poco porque para ser más amable todo, para entender de que podemos conectar con nuestro cuerpo, decidir desde nuestro cuerpo y evitar ciertas cosas, gracias a estar conectadas con nuestra intuición. Y hoy estoy acá, pero mi historia empieza los sucesos como más claves, en donde deviene transformaciones profundas. Empiezan a los 24 años, 25 años, yo me independizo de la casa de mi mamá, me voy a vivir sola y no me fui bien. Veníamos de una historia familiar violenta, entonces yo no me fui bien. Pero tampoco entendía mucho qué me estaba pasando, ¿no? Yo iba para adelante. Bueno, me pasan una serie de cosas y la cuestión es que yo empiezo a entrar en un periodo en el que, bueno, me empiezo a regocijar con la muerte, cuestión que nos pasó a todos, a la gran mayoría. Y bueno, la cuestión es que yo tenía pensado suicidarme, sabía cómo lo iba a hacer. Entonces, ¿qué pasó? Conozco, me hacerme amiga con el tiempo de una vecina que era una señora grande ya, para mí en ese entonces, y que a mí lo que me despertaba de ella, mucho amor y cariño, era su coherencia espiritual, cómo era ella, me encantaba. Con el tiempo nos hicimos amigas y compartíamos mates, cenas, almuerzos. Y un día eh, le pido que me enseñe la Biblia, porque cada vez que entraba la Biblia estaba sobre la mesa de su comedor. Y le pregunté si me podía enseñar, si me podía hablar de su camino y de la palabra. Ahí sí empieza algo. Ella, sin ningún problema, sin inculcarme su religión, porque era evangélica, empezamos a compartir. Entonces yo le expliqué y le conté, me abrí cómo me sentía. Andaba por inercia, digamos. Tenía un trabajo, volvía y ahí dentro de mi casa se me daba vuelta todo, ¿no? Era tétrico era. Entonces ella me acompañó, me guió en cómo hacer contacto con eso que estaba escrito. Y era a través del ayuno y la oración. Me inculcó el ayuno, me inculcó la oración. Yo quería, a mí había algo que me hacía querer. Entonces yo accedí y empecé a ayunar de a poco y a orar. Para simplificarlo, fui viendo resultados, hay cosas que iban cambiando, pero lo más trascendental fue llegar a la semana de Pentecostés. ¿Por qué trascendental? Porque yo ya me venía sintiendo bien y ella me dijo que era momento de orar por la fortaleza. ¿Para qué? Para fortalecerme en las bendiciones que yo estaba recibiendo. Entonces, así fue. Estaba orando y en ayuno por la fortaleza. ¿Qué pasa? Yo a todo esto ya había vuelto a la iglesia católica. Iba los domingos a la iglesia, a la misa de cada domingo. Pero no hablaba con nadie, nada, solo iba a la misa. Resulta que la semana de Pentecostés, el día jueves, fallece mi profesor de teatro. Entonces, antes de ir a trabajar, yo voy a misa ese jueves. Todos los días en Catedral de Concordia hay a las 7 de la mañana misa. Bueno, yo voy ese jueves. Y cuando llego, el sacerdote dice que ese día era el día de la semana, de pedir una virtud distinta en cada misa al Espíritu Santo. Bueno, dije yo, qué lindo, porque estoy en oración por la fortaleza. ¿Quién sabe cuál será el día? Me preguntaba por dentro. Pero bueno, entendiendo un poco ya, para ese entonces, que los tiempos de
de Dios, que yo llamaba en aquel entonces, no tienen que ver con un calendario, no me hice mucho problema, porque yo dije, yo voy a hacer contacto con esto cuando tenga que ser. Entonces me relajé y volví al domingo. Y cuando llego el domingo a la iglesia, no me quedo atrás como habitualmente. De repente me voy para adelante. Primera. Me siento primera. Entonces el sacerdote lo que hace es contarnos que ese día era el día de pedir la fortaleza al Espíritu Santo. Y yo dije, wow, qué linda sincronía. En ese entonces utilizo otra palabra, seguramente. Y me quedé ya contenta con esa situación, pero no fue todo, porque en ese momento, después de leer la palabra del sacerdote, lo que pasa es que baja, él a mí antes nunca me había visto, no nos conocíamos. Se para frente a mí, o sea, es catedral del centro, llena de gente un domingo. Se para frente a mí, me extiende la mano y le dice con el micrófono en la otra mano a todos que yo estaba recibiendo la virtud de la fortaleza, que él estaba siendo inmensamente feliz y pide un aplauso. Y yo lo que cuento lo recuerdo de escuchar su voz y recuerdo vívidamente la experiencia. Bueno, salí muy conmovida de ahí. Al otro domingo vuelvo, me presento, le recuerdo lo que había pasado el domingo pasado, se acuerda. Y bueno, yo le conté que había estado en ayuno y en oración por la fortaleza, que había estado interiorizándome en la palabra, que fue una necesidad, porque, bueno, yo no estaba muy bien, le conté que estaba planeando suicidarme, y bueno, entonces me dijo, bueno, hija, es Jesús, me dice él, diciéndote que vos estás para algo más grande, acá, tiene un plan para vos. Bueno, esa respuesta a mí, no sé, me la pasé buscando el sentido a eso, y el tiempo pasó. No, me fui a esa iglesia, no fui más, encontré otra. Con un sacerdote de esa iglesia hablé unos meses antes de que se retirara, no con él de esa catedral, sino con otro, un padre exorcista. Él me habló unas primeras cosas, me dio información, pero después no pude ir más porque él estaba muy viejo y estaba sufriendo síntomas, entonces no atendía más y se volvió a su ciudad. Pero yo encuentro otra iglesia, otro sacerdote con el que compartí todo esto y bueno, yo tenía en claro en ese entonces que lo que quería era ayudar. Hoy no utilizo así la palabra, la situación, pero en ese entonces, Paula, 24 o 25 años, quería eso, ayudar a las personas. ¿Cómo? No sé. Por ahí empezaba a aparecer esto, en lo que estaba. Bueno, yo les cuento a este sacerdote, sigo orando, sigo ayunando, a veces los ayunos se ponían heavy. Y bueno, tenía mis aprendizajes. Y este sacerdote me acompañó como un año más o menos. Y a mí en el camino me empezó a convocar la psicología social y el Reiki. Le cuento a él y no le gusta la idea. Llegó un momento, chicos, chiques, que estaba convencida de que quería estar encerrada en algún lugar, orando y ayunando por personas. Encontré tanto poder en la oración, pasaban cosas, tuve tantos aprendizajes. Y también llegué a sentir de que no necesitaba más. O sea, tengo un registro muy claro de no necesitar nada, de todo lo que sobra en este mundo, en la cotidianidad, de lo material, ¿no? Y cómo me hacía sentir orar y ayudar. Muy interesante esa experiencia, muy loca, hermosa. En el estado en el que entraba, era impresionante. Yo me cansé y también pude decidir de que no quería esa vida. Y también me empezó a convocar esto que les contaba, psicología social y Reiki. Y ya me hacía ruido de que el sacerdote no lo apruebe. Entonces, bueno, me alejé, tomé la decisión de alejarme. Y fui por psicología social y fui por Reiki. Cuando me inicio en Reiki, hay un ritual que hace el maestro presencialmente, o la maestra, que uno no puede ver, pero sentís la energía cuando abren tu canal energético, cuando te pasan los símbolos, que es hermosa. Y esa sensación me pareció muy familiar, muy familiar. Entonces yo por dentro dije, no me las van a contar a mí. Y seguí
Seguí a otros niveles de Reiki Usui, después seguí a Reiki Karuna. Y cada vez más hermoso, la verdad no me quería ir. Tuve la bendición de dar con una maestra excelente, a la que estoy totalmente agradecida, porque una conducta, coherencia para manejarse tremenda de la que he aprendido, admirable. También psicóloga social ella, también psicóloga social ella. Entonces me quedé acá, hace 11 años me inicié, un 9 de julio me acuerdo, en este camino en donde empiezo a hacer contacto con la energía. Bueno, por mi cuenta seguí orando, a las 3 de la tarde rezaba el rosario, me acuerdo. Y ¿saben qué empecé a hacer también? Quería activar mi glándula pineal porque como que seguía, yo como que iba escalando. Quería llegar a los extraterrestres, chicas. Había conocido una persona que, bueno, tiene contactos hace mucho tiempo. Me había interesado un montón el camino. Ya me había hecho vegetariana, me acuerdo. Y, y voy al Uritorco. Previo a todo eso, mucho tiempo antes, estaba meditando 3 veces en el día. Cubría toda la habitación, la dejaba oscura, oscura, oscura. Y yo quería activar mi glándula pineal. Bueno, voy al Uritorco. Tengo esa experiencia de meditación. Pues nos vemos todo, el avistamiento, hermoso. Y me quedé unos días en Capilla del Monte, me había recibido también como psicóloga social. Y bueno, el regalo de mi mamá fue viajar. Y me quedé unos días más y me voy a leer el aura. Pero la lectura de aura en la que pones el dedo y sale en la máquina, ¿no? Y, y me leen el aura. Entonces el hombre me dice, ¿qué clase de vida tenés? Bueno, le digo, ¿cuántos años tenés? Bueno, entonces yo le cuento. Me dice, tenés totalmente amplificados los chakras, los últimos chakras. Yo ya venía en el camino, yo después te lo converso con mi maestra y, y me sugiere que active los chakras, los primeros chakras. Dice, sos muy joven, ¿por qué no vivís una vida más terrenal? Mirá que tanta energía estancada, bloqueada, puede traer enfermedades. Bueno, yo me voy de ese día, lo escucho y me vuelvo a Concordia en ese entonces. Hoy estoy viviendo en Paraná, Entre Ríos. Y hablo con mi maestra, no sé, me quedó resonando algo y bajé un cambio con todo. Como que no quise vincularme más al camino de poder estar en el camino este del contacto extraterrestre. Me bajé de eso, dejé de meditar tantas veces en el día. Y habrá pasado un año, menos de un año, y se me viene una situación sumamente terrenal. Conozco a alguien donde soy totalmente manipulada y después, ya sabemos, ¿no? La manipulación, todo lo lindo que es al principio, y después resultó ser una historia de terror. Viví violencia, estuve 3 años en esa situación, era muy fuerte para una persona como yo, que imagínense, me vine a otra ciudad, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es la facilidad para moverme, para, bueno, tomar decisiones, irme, salirme, entrar, y ver que no podía salir de la relación era muy, pero muy fuerte para mi psiquis. Era muy fuerte ver que no podía salir. Entonces, lo que hice fue, dije, voy a abocarme a lo energético, y el origen de todo es la energía, es energético. Entonces, voy a nutrir eso, y en algún momento eso va a provocar algún tipo de movimientos. Quiero decir también que siempre hice terapia desde los 18 años hasta los 30, hice psicoanálisis, después estudié psicología social, 4 años, y estando en esta situación de violencia busco ayuda también terapéutica, psicológica, porque claramente me daba cuenta que no podía salir. Entonces busco ayuda y me dedico a meditar, meditaba, hacía cuarentenas de meditación y hacía líneas de vida, constelé. Bueno, hasta que un día se dio, hasta que un día pude salir. Y a pesar de todo, que yo me tenía que quedar acá. Empezaron de nuevo los tiempos oscurísimos, la muerte de vuelta, ¿no? Rondando, de alguna manera. Me apuntó con un arma, me intentó ahorcar 2 veces. Me ha dejado sola en Paraná, en cualquier lugar porque no conocía. Bueno,
viajando también en la ruta. Bueno, violencia psicológica, económica, física. Y todo eso después se descongeló. Todo el miedo que no sentí, las emociones para las que no había espacio, luego que me separé, que pude salir, el cuerpo dejó de estar en peligro y empezó a liberar. Entonces yo entré como 1 año y pico en una oscuridad tremenda, en la que, bueno, hasta me dio miedo de quedar así, porque bueno, una tristeza honda, profunda. Pero bueno, di con una psicóloga que, Dios mío, yo la recomiendo con toda la confianza, porque el trabajo que hemos hecho juntas es impresionante. Y en ese entonces, en el que yo estaba resolviendo las escenas de violencia, le digo yo que aparece la bruja, ¿no? Yo no jugaba con nada, estaba en una cama planchada. Y de repente lo que me empieza a llamar la atención es el tarot. Y el tarot viene a traducir esos tiempos, porque sacaba una carta a la mañana, a la siesta, a la noche, a la tardecita, escribía. De repente era con lo único que jugaba. Y vino a traducir esa tristeza profunda que se siente tanto en el cuerpo y que es intransferible, ¿no? Entonces él con el tarot pude estar ahí un poco. Y también al ver el tarot, todo el ciclo, y decir, mira, yo estoy acá. Entonces como que me abrió como una perspectiva de decir, bueno, si existe esta carta y yo estoy acá, hay otra más, o sea que yo de esto voy a salir. O sea que me queda todo esto. Y, y bueno, después del tarot fueron otras sesiones porque hice mucho para estar bien. Yo quería estar bien. Entonces me seguían convocando diferentes herramientas energéticas. Así que, bueno, fui incorporando todo lo que ofrezco hoy por hoy. Y eso, bueno, fue llevando su tiempo. De todo esto ya hace 5 años, 6 años. 6 años. 7 años. 7 años. Y en ese tiempo mi bruja, la mediunidad, la pude abrazar, aceptar, ordenar en esos tiempos. Entonces, con mi psicóloga y haber conocido a Vaspina, ordenó mi vida y mi dignidad. Y empecé a entablar un vínculo, entendí que tenía que tener un vínculo con el otro plano, con mis capacidades, y todo eso que estaba resolviendo internamente se traspoló ahí. Y también sentí que como que fue un momento en que, bueno, listo, ahora tenés que hacerte cargo de todo esto, porque te toca. Y algo de eso que había allá atrás de la Paula de 24 25 años, de querer ayudar, creo que hoy se transformó en eso, ¿no? Como en un puente, en un medio, para que pasen cosas copadas. Mi mamá me decía cuando era más chica, yo la vi estar en sus peores momentos de la vida, muy mal. Y ella, cuando yo entraba, me decía, Paula, vos llegás y algo pasa. Yo pensé que eso me lo decía porque yo era su hija, me amaba. Pero después la astrología llegó muy temprano también. A mis 24 años me leyeron la carta natal. Me dijo el astrólogo que si yo tenía un estilo de vida, yo iba a poder conectar con la visión, con capacidades. Pero no lo dimensioné. A mí me convocaban otras cosas en ese momento, otros problemas, y no lo dimensioné, la verdad. Como que no hice contacto para nada. Me lo dijo y como que pasó. Y mirando para atrás, mi intuición, fue siempre tan contundente. Tuve varios problemas por eso también. Pero la sensación muy clara cuando conozco a alguien, tanto que la cara se me desfigura, o sea, no hay chance de que el que me conoce no sepa, porque la cara es como que el cuerpo parece que se toma y lenguaje, ¿no? Transmisión. Y no la puedo dibujar, y he tenido problemas por eso. Pero bueno, a la larga todo eso se comprobó después, pero tuvo que pasar tiempo para que pueda decir, ¿vieron? Bueno, aparte era muy chica, pero sí que la intuición en sí es muy contundente, es muy clara. Y hoy tengo integrado el cómo registrar el peligro. El día que conocí a la persona esta violenta, yo me acuerdo muy bien qué le pasaba a mi cuerpo, pero me confundí y no identificaba. Al contrario, el alerta parecía como divertido, como una sensación de diversión, pero no era alerta. Era alerta lo que estaba persiguiendo, pero no pude traducirlo. Pero hoy tengo el registro de lo que es el peligro.
Hoy sé lo que es el peligro, cómo me avisaría el cuerpo, cómo lo podría percibir. Hoy me tomo el tiempo. Hoy me tomo tiempo. Hoy tengo una comunión con mi cuerpo sagrada. Acá terminé. Volví a mi cuerpo, volví a mí. Esta resolución de la mediunidad, la integración de mis capacidades, eh, la resolución de las escenas de violencia, empezaron a conectarse en el tiempo de mi retorno nodal. Tengo nodo norte en Tauro. Entonces, es desde el cuerpo mi mensaje, claramente desde el cuerpo, que doy lo que doy, que me doy y que genero la conciencia. El cuerpo nos negaron a las mujeres nuestro cuerpo. Este sistema nos enajena de nuestro cuerpo. Entonces ese es un mensaje muy claro que siempre doy. Mis terapias, mis sesiones, mis espacios están atravesados por lo social. Los dolores que tenemos son sociales. La espiritualidad tiene que tener la conciencia social, para mí. Tiene que ser así. No venimos de un repollo, pertenecemos a una cultura, a un sistema. Pero bueno, hay un proceso con eso que dar también para abrirnos paso. Muy importante poder conectar con la vida y con las capacidades de un lugar de disfrute, de honra, de agradecimiento, para crear, para conectarte con tu vida, con tus sueños, con tus objetivos y estar para los otros también. Y hoy lo disfruto mucho gracias a mi nodo norte en Tauro. Y tengo mi espacio y articulado con mi cuerpo, con mis ciclos. Turnos, las agendas, es dependiendo si mi cuerpo quiere, cómo puede, a quién quiere recibir, qué trabajo quiere hacer. No estoy al 100% para cualquier persona. No. Entonces, a este punto hace pensar de que, bueno, lo que he vivido en cuanto a lo espiritual, si bien algunas respuestas no las he tenido, algo pasó de bueno y de copado. Conectarnos con nuestro poder no produce que haya menos opresión, no. Creo que nos posicionamos frente a todo lo que nos oprime desde otro lugar y no dejar de luchar y colectivizar. Creo que esto es lo más importante de la espiritualidad. Yo he tenido también diferentes experiencias en estos espacios de espiritual. Tuve en grupos que nada que ver, me atendieron viviendo violencia sin dimensionar, yo contando las cosas y no haciendo contacto con lo que tenían que decir, con lo que alguien tiene que decir en un momento así. Esas cosas que hay que tener tanto cuidado, ¿no? Y que yo las pasé, las viví, y por eso mis espacios son lo que son. Y yo soy lo que soy, porque sé muy bien qué errores no hay que cometer. Estos espacios energéticos sean un poco para conectar con el juego, porque estamos tan rigidizados que jugar nos hace falta, divertirnos nos hace falta. Y me parece el tarot un espacio propicio para eso, para jugar, para conectarnos con nosotros, con nuestra intuición, abrirle paso a nuestra sabiduría, crear un hábito, una conciencia ahí de cada día, entre el cuerpo, el tarot, las preguntas, los tiempos y el conocimiento al que se llega. Que después, el tarot es un medio, pero después lo tenés en vos. Pero hay que hacerlo hábito. Porque sí podemos tener otra vida, sí podemos resolver, sí se puede salir adelante. Pero entiendo que no todos podemos. Lo entiendo muy bien. Mis espacios no son para escaparme, ni mi espiritualidad es etérea, eso, ni es evasión. Realmente, los energéticos son de transformación, pero también pueden ser livianos. Depende en qué momento estás vos. Pero hay que poder hacer espacio para transformarte. Es doloroso. Pero bueno, lo que elijo, es mejor elegir eso para mí, hoy. La transformación. Un montón de cosas nos roban la ingenuidad en la vida y se extraña esa que fuimos, que confiamos plenamente. Pero bueno, yo creo que hay que hacer un camino después en el que hay que entender que ninguna mujer está exenta de la opresión de este sistema. Lo que pasa es que porque no se puede entender eso, ¿no? Alojar realmente duele muchísimo y bueno, uno evade. Pero hay otras que la venda ya se nos cayó, no las podemos volver a poner y podemos vivir con ciertas cosas, por más duras que sean. Y hacer ese laburo de, bueno, yo voy a volver a confiar, voy a volver a conectar con la confianza,
Voy a aprender a desconfiar también, voy a aprender a conectarme con mi intuición, con mi cuerpo, como guía, ¿no? Porque la ingenua nos hizo vivir un montón de cosas que no estuvieron buenas, que por suerte estamos con vida, más de una. Entonces yo no quiero volver a ser la misma, no quiero ser otra, pero estoy en paz con lo que no tuve, con lo que no voy a tener y con lo que soy, con lo que tengo hoy, con lo que viví. Así que si algo de todo esto te sonó, bueno, gracias por escuchar, por quedarte. Y con esta persona te vas a encontrar cuando agendes tu sesión. No estás sola. Quiero decir que si la espiritualidad, los espacios energéticos no te devuelven al otro, te llevan a creerte que sos capaz de ser protagonista, de que podés hacerlo, si no te devuelve a tu historia, si no podés ver tu historia como tu poder, si no podés volver a tu cuerpo, si no podés habitarlo cada vez con más placer y honra, no sirve. Esa espiritualidad y ese espacio energético no sirve. Es una trampa. No nos rompen, ¿eh? No nos rompen, no estamos rotas. Queremos conectar con nuestro poder. Nos transformamos, conectamos con nuestros poderes, con nuestras capacidades. Nos volvemos a parir, volvemos a desear y volvemos a apostar. Con todo lo que eso implica. Nos volvemos brujas. Así que no le tengas miedo a estos espacios, ni al tarot, ni a los registros, ni a hacerte una limpieza energética, ni a tener sesiones de armonización, ni a la astrología, porque te va a hablar de vos. Y en todo caso, te estás teniendo miedo a vos. Y ahí no es. El camino es con nosotras, con nuestro cuerpo y con toda la sabiduría que traemos por tener un alma. Y lo que yo puedo decir de este camino que he hecho es que las sesiones energéticas, el estar en comunión con mis capacidades, con mi cuerpo, lo que me habilitaron a construir es mi autonomía energética, que es lo que te deseo a vos. Bueno, esta es mi historia, me encantaría leerte. En Instagram, en mi bio está el link para que vos puedas reservar tu sesión y también me podés hablar por ahí. También ese link te va a reconducir a mi WhatsApp. Te vuelvo a enviar un abrazo muy grande. Me despido. Hasta pronto.